Preguntas, dudas, inquietudes de lo que vimos la vez pasada de los diagramas. Bueno, entonces vamos a ver el último tema. Pues no el último tema, sino el último que vamos a evaluar ahorita con el último examen, que es diseño de columnas con flexión biaxial. Entonces nosotros ya aprendimos que una columna con determinadas barras de refuerzo, ¿sí? Nosotros la podemos diseñar empleando los diagramas de interacción carga-momento. Entonces obteníamos unas curvas nominales y aplicando unos factores de reducción y unas resistencias máximas podíamos obtener unas curvas de diseño de este estilo, ¿cierto? Y todos nuestros puntos de carga última, momento último, tenían que caer ubicados dentro de esos diagramas de interacción. Eso es cuando teníamos una columna con una flexión en un solo sentido. Pero entonces, bueno, el problema se complica un poco más cuando estamos hablando, digamos, de un edificio. Ustedes tienen un edificio con unas fuerzas horizontales sísmicas, ¿cierto? En los dos sentidos. Pues entonces vamos a tener un efecto combinado en X y en y una columna ubicada en ese pórtico va a estar sometida a dos acciones de carga. A ver si logro dibujarla acá. Entonces vamos a tener un momento debido a las fuerzas en y por acá un momento debido a las fuerzas en X y un axial último, ¿sí? Este sería nuestro verdadero sistema de cargas para esa columna que tenemos ahí encerrada. Entonces, ¿cómo sería la evaluación de ese sistema? Entonces, qué pena. Primero, nos tocaría analizar qué pasa cuando en la columna solo está actuando el momento en Y, por ejemplo. Entonces quiere decir que aquí tengo mis barras de refuerzo y que mis profundidades del eje neutro van a ir en este sentido, ¿cierto? Ese sería el primer caso. Y le estoy combinando una columna en la cual el momento va en el otro sentido. Pues en ese otro sentido, las profundidades de mi eje neutro vendrían variando de esta forma, ¿cierto? Entonces, para cada uno de esos, pues yo voy a obtener un diagrama. Este puede ser el diagrama de X y este puede ser el diagrama de Y. ¿Sí? Entonces, la combinación de estas dos, no podemos hacer una combinación entre ambas porque son dos casos diferentes. La solución exacta vendría siendo, tiene su columna, barras de refuerzo, y la flexión no está actuando ni en un plano en X ni en un plano en Y. La flexión está actuando en un plano diagonal, ¿sí? Un plano diagonal que se obtiene por medio de una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Eso nos va a definir un punto por acá. Y perpendicular a ese punto va a estar actuando, a esa inclinación, va a estar actuando nuestro momento. Entonces nuestras profundidades de eje neutro no van a ser ni verticales ni horizontales, sino tendrán que ser perpendiculares a este dato. Algo así de este estilo. Entonces, pues, se vuelve un poco dispendioso calcular una solución exacta para ese diagrama de interacción. ¿Sí? Entonces, para solucionar ese problema, digamos que los programas de computador lo hacen fácilmente, SAP, ETABS,
CSI Column, todos esos hacen estos diagramas para cualquier inclinación del eje que tenga, ¿sí? Pero pues nosotros no tenemos esos programas ahí a la mano. Entonces existen varios métodos que permiten una aproximación analítica. Entonces, el que vamos a ver nosotros es el método de las cargas recíprocas de Bresler. Ese es el método que nosotros vamos a ver. Existen otra cantidad de métodos bastante aplicables. Pues cada uno tiene su metodología planteada. El siguiente más utilizado es no, no es el de las cargas recíprocas, es el de la superficie de falla. Superficie de falla, que es otro método bastante interesante. Entonces aquí nos vamos a centrar en las cargas recíprocas de Bresler. ¿Listo? Para evitar hacer un diagrama de interacción de este estilo, que pues es bastante engorroso y bien complicado. Bueno, entonces, ¿en qué se basa el método de las cargas recíprocas de Bresler? Pues aquí están nuestros esquemas donde tenemos una columna con una flexión biaxial. Entonces, en este caso tenemos el momento exclusivamente sobre el eje Y, el momento exclusivamente sobre el eje X y el momento resultante como una combinación vectorial de ambos momentos actuantes, ¿sí? Este es el caso exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar nuestros diagramas en un sistema coordenado tridimensional, donde el eje vertical va a corresponder a las cargas nominales y los ejes horizontales a las cargas nominales en X y las cargas nominales en Y. Entonces, para cada uno de estos dos diagramas en X y en Y, vamos a obtener nuestras curvas de interacción, ¿sí? Para el caso A, por ejemplo, es esta que tenemos aquí en la parte derecha. Hasta acá. Esa es la representación gráfica de este diagrama de interacción. El caso B, analizamos el caso B, el diagrama de interacción, y lo obtendríamos aquí en esta parte, hasta acá. Ese sería el caso B. El caso real, ¿m? No es ni A ni B, es un caso intermedio. Entonces, el problema es que este ángulo alfa, pues de qué depende de las cargas, ¿no? Para cualquier variación de este ángulo alfa, yo voy a obtener una superficie de falla diferente, ¿sí? Entonces eso forma como una cebollita, le llaman las cebollitas de los diagramas de interacción. Pero el que nos interesa es este determinado alfa, ¿m? Que sería este caso que está por aquí, intermedio, ¿sí? Entonces lo que hacen los programas es, listo, ellos calculan cuál es ese alfa y sacan este diagrama intermedio, ¿sí? Y en base a ese diagrama ubican sus puntos de carga última y momento último y verifican que cumple con las condiciones de norma. Sí, eso es básicamente lo que hace un programa de diseño. Bueno, alfa puede ser calculado, pues según este diagrama que tenemos aquí a la derecha. Voy a desocuparlo un poco para que no esté tan denso. Alfa vendría siendo como la arcotangente de la excentricidad en X sobre la excentricidad en Y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos EX y aquí tenemos EY. Y este es alfa. Pues la tangente sería EX sobre EY, el arco tangente sería el valor de alfa que estamos buscando. Bueno, y las excentricidades las podemos expresar eh, como, entonces sabemos que el momento es carga por excentricidad, entonces la excentricidad va a ser el momento sobre la carga. Entonces para EX, ¿sí? La excentricidad
Para este de acá, la excentricidad sería un momento aplicado en el eje Y. Entonces sería my sobre carga última. Y la excentricidad en Y, que es esta de acá abajo, yo la puedo calcular con el diagrama de interacción de un momento aplicado sobre el eje X, ¿cierto? Sería mx sobre pu. Como es la misma carga axial, puedo simplificar esto como ese lambda va a ser la arcotangente del momento último en Y sobre el momento último en X. ¿Listo? Y con ese factor de lambda, pues se plantea este tercer esquema C y el programa saca sus diagramas de interacción. Eso es básicamente lo que hace un programa de diseño, muchachos. ¿Si está claro o alguien tiene alguna pregunta de eso? Bueno, entonces ahora vamos con el método de las cargas recíprocas de Bresler. Entonces, ¿qué dice Bresler? Bueno, eh, voy a copiar este para poder explicarles el de Bresler. Ujú. Entonces, los diagramas de Bresler lo que hacen es, a partir de la curva de interacción en 3 dimensiones de su columna, se encarga de hacer unas modificaciones a su representación gráfica para obtener después una expresión equivalente en términos de cargas axiales netamente, sin incluir los momentos. Entonces, lo primero que él hace es, dice, bueno, usted tiene su curva de interacción, entonces lo primero es graficar, ¿sí? Esta curva está en función de cargas, momento en Y y momento en X, ¿cierto? Que son nuestros ejes. Ahora no, ahora Bresler les dice, vamos a graficarla, vamos a transformar este diagrama en términos de la carga axial, de la excentricidad en X correspondiente al momento en y de la excentricidad en Y correspondiente al momento en X. ¿Mm? Sabiendo que E sub X puede ser, es igual a mny sobre P, ¿sí? Y E sub Y va a ser mnx sobre P. Entonces, lo que él hace es que coge todos estos puntos, les aplica esta transformación y hace un cambio de variable en los ejes, ¿ya? Y obtiene este primer diagrama A de la figura de la derecha. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos las excentricidades en X, excentricidades en Y y las cargas nominales. Bueno, aquí creo que está al revés. Este debería ser EY y este debería ser EX. ¿Sí? Listo. Entonces se obtiene este diagrama de Bresler para, bueno, esta primera parte del diagrama de Bresler para esa equivalencia en términos de las excentricidades. ¿Listo? Entonces, luego de haber obtenido ese diagrama, dice, bueno, ahora vamos a representar ese mismo diagrama, pero esta vez en función de el inverso de la carga. Por eso el método se llama las cargas inversas de Bresler, o las cargas recíprocas. Entonces coge cada ordenada y le invierte su valor de carga. Y obtiene este, no sé cuál es el nombre de esta figura geométrica, pero es como un fragmento de una esfera, ¿cierto? Si lo logran imaginar, como un cuarto del fragmento de una esfera. ¿Ya? Si este punto P sub O es la carga máxima axial que resiste su columna en compresión, ¿m? Que coincide también con este, ¿cierto? Y yo lo invierto, ¿sí? Pues entre más grande sea mi valor, más pequeño va a ser el valor acá de intersección en la curva con la carga axial inversa, ¿cierto? Entonces aquí ubicamos el valor de 1 sobre P sub O, ¿sí? Listo. Entonces, los puntos de mi curva de interacción
tienen que quedar por dentro de ese poliedro, de esa figura geométrica espacial. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, bueno. Entonces, vamos a ubicar en nuestro diagrama de Bresler. Ok, ven que alguien escribió por acá. No, no hay pregunta. Listo. Entonces, en nuestro diagrama de Bresler vamos a ubicar el punto de trabajo. Entonces, esta columna va a tener un punto por acá. ¿Mm? ¿Con qué coordenadas? Entonces sería MNX, MNY y P. Esas son las coordenadas de ese punto. Cuando yo le hago la transformación, este punto me va a quedar por acá. ¿Sí? ¿Qué coordenada sería? Sería EY, EX y P, ¿cierto? Con la transformación la primera. Y con su segunda transformación va a ser un punto por acá. mm, por acá. Un punto por acá. Con pues coordenadas 1/P. Perdón. Sería las mismas, perdón. EY, EX, 1/P. Sí, entonces esa es la transformación que ha tenido nuestro punto de trabajo del diagrama real exacto a el diagrama de cargas recíprocas de Bresler. ¿Sí? Entonces ese punto va a estar trabajando pues en dos direcciones, obviamente. ¿Sí? Entonces, al estar trabajando en dos direcciones, voy a analizarlas por independiente. Entonces, por aquí estoy analizando la carga nominal en Y. Estos están al revés. Este, de nuevo, este es CY, este es EX, PNX, PNY. ¿Listo? Estoy analizando por acá mi punto. Como si estuviera actuando solamente con la flexión en el eje X, MNX, ¿cierto? Ahora lo analizo igual, pero solo con la flexión en y obtengo este punto, ¿sí? Y este punto de acá. En teoría, nuestro punto de trabajo se ubica en un plano cartesiano que une el punto de trabajo A en X, el punto de trabajo B en y el punto de trabajo C en Z. Entonces, aparte de que esto es como una semiesfera, vamos a estar, vamos a tener que encontrar este plano de trabajo donde nuestro punto coincide con ese plano. ¿Sí? ¿Están claros? Bueno, mi punto de trabajo tiene que estar por dentro de esta curva, ¿cierto? Entonces, y está ubicado sobre el plano de trabajo. Si yo intentara, a ver si intentamos hacer una vista por acá, voy a ver mi plano de trabajo y la curva de mi poliedro. Y a ver si me hago entender de otra forma. ¿Listo? Mi punto de trabajo está aquí sobre esta superficie de falla. ¿Sí? Esta va a ser, este sería el eje 1/Pn, ¿cierto? La altura de ese punto respecto a la parte horizontal de mi diagrama es eh, la resistencia aproximada axial de mi columna. ¿Por qué digo aproximada? Porque, bueno, este no es el punto de falla de mi diagrama de interacción. Mi punto de falla es por acá en esta superficie, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Para yo calcular esta curva, esta superficie y encontrar este punto, esta coordenada, este punto, pues es un poco cansón, ¿no? Porque es una curva. Es más fácil con un plano encontrar el punto donde mi trabajo se iguala a ese plano. ¿Mm? ¿Qué sucede?
¿Por qué nos permiten hacer esto? Si ustedes invierten estas dos cargas, se van a dar cuenta que Pn aproximada va a ser menor a la Pn exacta. Entonces estamos por el lado de la seguridad. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, si usted está por el lado de la seguridad, puede encontrar este plano y encontrar el punto de trabajo y con eso su columna está cumpliendo. Pero entonces se vuelve un poco cansón meterse aquí con la geometría. Entonces él propone esta fórmula de acá arriba. Bresler propone esta fórmula, donde dice, bueno, coja el inverso de su resistencia a flexión pura en el eje X, o sea, este valor de acá. Coja también la resistencia a flexión pura en el eje Y, este de acá. Y réstele a ese inverso el inverso de la resistencia a compresión máxima, que es el punto de intersección de la curva con el eje Y. Y todo eso le va a dar el inverso de una carga recíproca equivalente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando mi columna con dos momentos y un axial. La estoy transformando a una columna con una carga axial equivalente de Bresler. Bueno, la carga axial de mi combinación última, es decir, este P que está actuando acá, tiene que ser menor a esa carga recíproca de Bresler para que puedan garantizar el funcionamiento biaxial de la columna. ¿Listo, chicos? Entonces de pronto está un poco enredado todo esto con planos, con semiesferas y todo eso. Entonces vamos a aplicar un ejemplo, si les parece, para dejarlo un poco más claro. Entonces, para este ejemplo vamos a emplear lo que vimos la clase pasada de los diagramas de la CI. Entonces vamos a revisar una columna cuando en ella se está presentando una carga última de 1000 kilonewton, ¿sí? Un momento último en X de 120 kilonewton metro, un momento último en Y de 140 kilonewton metro, ¿sí? Esa va a ser la revisión de mi columna. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer un... eh, perdón, ya. Entonces, nosotros qué hacemos en un diseño convencional. Entonces, ustedes están allá en su programa SAP ya terminando su proyecto, ¿cierto? Y van a encontrar que la columna va a tener dos momentos y una carga axial. ¿Mm? Entonces, lo que yo haría sería, primero, predimensionar en X, ¿sí? ¿Con qué predimensiono? Con la guía de la CI. Tengo un refuerzo tentativo, una cuantía para el refuerzo en X, por ejemplo, ¿sí? Y verifico el diagrama de interacción. Ese sería el primer paso. El segundo paso es predimensión en Y. ¿Cómo? Con el ACI, pero pues ahora en el otro sentido, ¿no? Entonces obtengo lo mismo, un diagrama de interacción y verifico que mi punto de trabajo esté por dentro. Ya con estos dos voy a obtener una cuantía para X y una cuantía para Y. Puedo emplear la máxima de esas dos. Y esa cuantía máxima es la que yo voy a distribuir en mi columna. ¿Sí? ¿Está claro eso, muchachos? Profe, a mí me quedó la duda. O sea, que hay que coger como un promedio entre los dos o se revisa No, un no, no. punto entre el X y el Y y se toma el máximo, no sé. Diseñas para X, diseñas para Y. Ok. Entonces, Y de ahí espérate. se toma el máximo de los dos. Exacto, coge la cuantía máxima y con esa Mm, cuantía máxima distribuyes tu refuerzo en la columna.
Ah, bueno, listo. Esto que les va a dar una idea de qué columna más o menos deberían estar. Recuerden que este método del ACI lo que hace es darnos columnas muy justas, ¿cierto? Casi que en el punto de trabajo, muy cercanas a su falla. Entonces van a obtener una columna con todo ese refuerzo. ¿Sí? Yo hice mi ejercicio. ¿Qué propiedades del material empleé? Entonces hice un diseño con 28 megapascales, con un acero de alta resistencia y definí un recubrimiento de 5 centímetros. ¿Ya? ¿Qué columna me salió? Esta de acá. Una columna con 8 barras de 1 pulgada. ¿Sí? ¿Qué dimensiones tendrían? Entonces, si yo me puse, hice la distribución y me dio 0.4 de base, 0.3 entre esta barra y esta de acá. Y en la parte vertical me dio 0.45 la altura total y entre barras 0.35. Esa fue mi columna. Entonces recuerden que esta columna está diseñada con X por un lado, Y por el otro. Esa es la columna que tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar mi columna. El tercer paso sería verificar finalmente por Bresler. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la verificación por Bresler? Tenemos que hacer una para la flexión en X y una para la flexión en Y. Entonces, mi X está por acá, mi Y está por acá. Entonces, con respecto a la flexión en X, lo primero que voy a hacer es calcular el factor gamma. Si yo estoy flexionando con respecto al eje X, ¿sí? ¿Cuánto debería valer gamma? Espérenme un segundo porque no tengo la lista. Entonces vamos a hacer esto un poquito más dinámico acá. Ángela, ¿cuánto debería valer mi gamma? Regálame un segundo. Listo. Entonces, Ángela, dime cuánto valdría gamma para la flexión en X. Angie, ¿me puedes colaborar con esa? Angie, ¿cuánto Señor, valdría el gamma para la flexión en X? ¿Cómo calculas tu gamma, Angie? pues esa no es con la misma fórmula que siempre hemos venido manejando, ¿Cuál? la del 0.9 por... No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar a verificar esto en los diagramas de flexión, ¿sí? ¿Qué necesitas para esos diagramas? Necesitas el concreto, el acero y un gamma, ¿sí? ¿Cuánto valdría gamma para esta columna? Entonces, ¿cuánto valdría el gamma para esta columna? ¿Cómo lo calcularías? Entonces, si te fijas en los diagramas,
aparece el 0.8. Exacto. Bien, Angie. Lo calcularía como la distancia entre las barras sobre la altura total de mi sección. Eso me da 0.77, o sea, 0.8. Ya tengo el primer factor que es gamma. ¿Listo? Para la flexión en Y, entonces, Anthony, ¿está por ahí, Anthony? Sí, señor. Cuénteme, Anthony, ¿cómo calcularía el gamma para la flexión en Y? Entonces, fíjese Se que me dio para la... ahí, dígame, No, profe, dígame. para la flexión en X, fíjese que es la distancia que hay de la fila superior a la inferior sobre la altura total de su columna. Para Y, ¿cuánto sería? Sí. Entonces, para Sería la Y, distancia del eje del acero del eje vertical, ¿de de dónde a entre dónde? los dos aceros extremos, O sea, de acá, del acero que está en la parte de arriba hasta abajo. o sea, esta. ¿Sí? Sí, Ok. Ojo porque estamos haciendo la flexión en Y, no la flexión en X, sino la flexión en Y, en este sentido. Entonces, sus distancias ya no van a ser verticales, tienen que ser horizontales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia entre esta barra y ok. esta barra? Según ese esquema que Ah, tengo ahí. 0, ¿Cero punto? ¿Cuál, perdón? sería 0.3. Correcto, 0.3. La distancia entre las barras, ahora en el sentido horizontal. 0.3. Correcto. Y la otra, la altura total en este caso ya no sería 0.45, sino sería 0.4. ¿Sí? Gracias, Antonio. Entonces mi gamma, para este caso, sería 0.75. Este lo voy a aproximar por debajo. ¿Listo? Bueno, ahora, para la flexión en X vamos a calcular, Profe, qué pena. dime, Siempre se aproxima. Siempre, digamos, se aproxima a 0,7 o a 0,8. O en algún momento hay que tener un número intermedio, así, o sea, si no es a eh, 7,5. lo que pues como lo que, fíjate que estos diagramas de la CI, lo correcto sería hacer el análisis aquí para 0.7, para 0.8 y sacar un promedio después del análisis. Lo mismo acá abajo. Esa sería la forma exacta. Pero entonces tú te pones a mirar y dices, bueno, yo voy a venir en este diagrama, voy a calcular aquí a ojo un cruce de estos valores y a ojo voy a calcular una cuantía. De pronto se pierde mucha exactitud en este método, ¿cierto? Entonces no vale la pena tanto hacer esto para alargar tanto nuestro ejercicio. ¿Mm? Si yo se los pido, pues lo hacen. Si no, ustedes pueden aproximarlo para no alargar tanto el ejercicio, porque pues fíjate que es como una aproximación sobre una aproximación. Profe, y otra cosa es, digamos, ¿hay algún tipo de requisito o es más apropiado irse para una aproximación por encima o por debajo? No, eso, digamos, pues así como la ley de las aproximaciones, ¿no? Si estás de 0,5 hacia abajo, pues aproximas al inferior y de 0.51 para arriba aproximas al superior, ¿sí? Ok, Entonces profe. con este punto 75 voy para abajo, con este punto 77 voy para arriba.
No hay nada que te diga exactamente cuál es mejor. Bueno, vale, listo, María. Ahora, vamos a calcular la excentricidad para cada uno de esos casos. ¿Mm? Para la flexión en X, ¿sí? ¿Mm? Tengo una excentricidad que va a ser el momento último en X sobre la carga última. ¿Listo? Entonces mi excentricidad vendría siendo 120 sobre 1000, es decir, 0.12. Para Y sería pues el caso contrario, el momento último en Y sobre la carga última. El momento último en Y serían 140, la carga última 1000, o sea, 0.14. Tengo mis dos excentricidades independientes. Ahora, necesito calcular también la cuantía. La cuantía pues es la misma para ambos casos, porque la sección transversal pues no nos importa, como no varía en un sentido y en el otro en términos del área. Entonces la cuantía vendría siendo 8 barras de 1 pulgada sobre el área de la sección transversal, es decir, 400 por 450. Estamos hablando de que la cuantía es 0.02266. ¿Listo? Y por último voy a determinar el valor de un término que es E sobre H. ¿Ya? Para este primer caso, E sobre H sería 0.12 y para este segundo 0.14. ¿Sobre cuánto? Entonces, Cindy, ¿está por ahí Cindy? Algo sí se Ok. Cindy, una pregunta. ¿Cuál sería la altura para verificar la flexión en X? La altura de la sección transversal, perdón. con 0,45. Correcto, muy bien, 0.45. Porque gracias Cindy, estás flectando sobre el eje X, entonces pues tu altura sería esta vertical. Caso contrario, cuando estoy flectando con respecto al eje Y, en ese caso mi altura serían 0.40. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces, este primero nos estaría dando 0.266 y este segundo 0.35. Entonces voy a ir a mis diagramas de interacción de cargas de la CI. Entonces voy a ir con la primera. Voy a analizar primero la flexión en X. Bueno, como decía la ecuación de Bresler, entonces la ecuación de Bresler era como 1 sobre la carga nominal máxima va a ser igual a 1 sobre la carga nominal con flexión pura en X más 1 sobre la carga nominal por flexión en Y menos 1 sobre P sub O. Entonces vamos a determinar cuánto valdría P en X, cuánto P en Y y cuánto P sub O para al final determinar la carga máxima axial en la columna. Entonces vamos a determinar P sub O. Voy a venir aquí a mi diagrama de interacción, qué pena. ¿Sí? Y ubico que P sub O es la carga máxima que resiste a compresión, ¿cierto? Es la carga máxima a compresión. ¿Mm? ¿Cuál es el valor de la carga máxima a compresión para una columna? Entonces, vamos con David Rincón. Aló, sí, profe. ¿Cuál sería la carga máxima a compresión de una columna, David? Y no, la carga máxima, si no la recuerdo, qué pena, profe. A compresión. Entonces estamos hablando del punto de su diagrama de interacción de acá arriba. ¿Cuánto valía ese punto? Sí.
El 0.85 por F'C por la base, por el coeficiente B1 por C. Pero no Ok, noté que era C. Ah, pues es el eje neutral, qué pena. Sí, no. ¿no? Ese es Ah, cuando estás calculando un punto intermedio. Cuando está calculando el punto máximo, cuando está calculando el punto máximo, sería la carga del concreto más la carga del acero, ¿sí? La carga del concreto es 0.85 F'C por A sub G menos A sub S. La del acero, Fy por A sub S. ¿Listo? ¿Sí la recuerdan? Entonces, para nuestro ejercicio sería 0.85 por F'C, que son 28.000 kilopascales, por A sub G, 0.4 por 0.45, menos el área del refuerzo, que estamos hablando de 8 barras, multiplicada por el área de una barra, que son 510 dividido en el área de la barra, es 5.1 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ese sería el área neta de concreto. Más 420.000 multiplicado por 8 barras por el área de una barra en metros a la 4. ¿Listo? ¿Cuánto les da ese valor, muchachos? ¿Cuánto le da? Vamos con Diego Aponte. ¿Cuánto le da ese valor de P sub O, Diego? Listo, profe, ya lo estoy calculando. Un segundo. ¿5.900? 5.900. Sí, señor, muchas gracias. $5.900. Pero entonces, recuerden que ese factor se tiene que multiplicar por un phi de resistencia de carga, ¿cierto? Y el phi vamos a suponer que estamos con estribos, no con espiral, sino con estribos. El phi de los estribos es 0.65. Entonces, si multiplicamos por 0.65, estamos obteniendo 3.835 kilonewton. Esa va a ser la resistencia máxima axial. ¿Listo? Bueno, ahora nos queda determinar cuál es la PNX y cuál es la PNY. Entonces, para eso ahora sí vamos a ir a nuestros diagramas de interacción. Vamos a calcular primero el de PNX. Para ese P sub NX habíamos definido un factor gamma. Angie nos definió un factor de 0.8. ¿Sí? Tenemos un concreto de 4 KSI y un acero de 60 KSI. ¿Sí? Entonces, con estos tres datos, vamos a ir por todos los diagramas de interacción buscando cuál es el diagrama que cumple esos tres requisitos. Entonces, aquí ya lo encontré. El R4 raya 60.8. ¿Qué vamos a ubicar en ese diagrama? Lo primero que vamos a ubicar sería la cuantía.
Entonces, la cuantía que habíamos calculado, 0,226, ¿sí? Quiere decir que nuestra curva se encuentra entre 0,2 y 0,3. Entonces, un poquito más allá de la mitad, algo así. Por aquí sería nuestra curva de trabajo de esa columna en la dirección X, ¿cierto? Y ahora vamos a ver en qué punto nuestra curva de cuantía se cruza con el valor de E sobre H, que recordemos que nos había dado 0,266. Entonces, si venimos por aquí con las curvas E sobre H y encontramos una, aquí está la de 0,25, aquí está la de 0,50, entonces 0,26 está por acá cerca. Algo así sería esa curva. ¿Sí? ¿Sí? El punto donde se crucen va a ser el punto de trabajo de mi columna. Entonces, con ese punto de trabajo voy a venir a la parte inferior, ¿sí? Y voy a calcular cuál es este punto de intersección con mi eje horizontal. Entonces, aquí más o menos estamos por los 0,16. ¿Ya? Aquí abajo entonces tenemos que con todos estos datos mi factor Rn va a ser 0,16. ¿Sí? Entonces, si van al diagrama y ven el diagrama completo, aquí por aquí abajo les va a decir que Rn a qué es igual. Rn va a ser igual al momento, bueno, a la carga nominal por la excentricidad sobre F'C AG por H. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta de aquí de todos estos factores? Esta carga P sub E. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar los valores que tengo hasta el momento. R1 sería 0,16 igual a Pn por la excentricidad en esa dirección de análisis, que habíamos dicho que esa excentricidad eran 0,12 metros. Sobre F'C por el área del elemento por la altura de la sección. ¿Sí? Y de esto podemos calcular Pnx despejando este valor. Por favor, Edwin Rodríguez está por ahí, que nos diga cuánto nos da ese valor para Pnx. ¿Cuánto le dio Edwin? Uy, perdón. Bueno, listo. Entonces, mientras él calcula la carga Pnx, voy a pasar a analizar ahora qué pasa en el otro sentido. Entonces recuerden que en el otro sentido eran los mismos F'C y Fy, pero mi gamma habíamos dicho que era 0,7. Entonces fíjense que mi diagrama está cambiando. Aquí está el 40 raya 6,7 y antes habíamos usado el 4 raya 60,8. Entonces ahí cambia nuestro diagrama. Y la metodología de cálculo es la misma. Tenemos una cuantía
de 0.02266. Tenemos un E sobre H de 0.35. Entonces con esos dos datos venimos por aquí en nuestra curva. Venimos con E sobre H de 0.35, debe ser algo por acá. Y ubicamos el punto de intersección, bajamos al eje horizontal, ¿sí? Y estos son más o menos 67, 0.167. Entonces mi Rn para este caso va a ser 0.167. Y despejo, sería Pn por E sobre F'C a sub GH. Y voy a despejar PNY. Entonces, por favor, Harold Caro, me vas calculando PNY cuánto le da. ¿Cuánto le dio PNX a Edwin? Creo que Edwin no está. Nos dejó hablando solos. Harold, ¿calculaste ya PY? Pues, profe, a mí me da 3402, no sé si estoy bien. PNY. No, el X, el primero. ¿El primero? Ok. 3402. No, 3024. 2024. Sí, Y 3024. 2024. Listo. Ok, estaba mal. Gracias, muy amable. ¿Y PNY? ¿Cuánto les está dando PNY? Entonces aquí sería 0.167 por F'C, que son 28.000, por A sub G, 0.4 por 0.45, por el H. Pero como, ojo porque aquí este H es diferente al de esta columna, porque estamos en el otro sentido. ¿Sí? Entonces sería por 0.4 sobre la excentricidad, que para ese caso la habíamos calculado como 0.14. Entonces a mí me está dando 2404. Sí, Sí, profe, 2404.8. Sí, señor, eso es. Listo. Muchas gracias. Entonces, hasta el momento que determinamos ya, determinamos PNY, PNX y P sub O. ¿Ya? Entonces vamos a ir a verificar la ecuación de Bresler. Uy, esto no debería estar ahí. Espérenme un segundo. Entonces vamos a verificar nuestra ecuación de Bresler. Nuestra ecuación de Bresler decía 1 sobre la resistencia nominal de su columna va a ser 1 sobre PNX más 1 sobre PNY menos 1 sobre P sub O. Entonces, reemplazando sería P sub NX nos había dado 3024. P sub NY nos había dado 2404.8 y P sub O, si no me acuerdo, era 3835. ¿Listo? Entonces realicemos esta operación fraccionaria. Entonces sería 1 sobre 3024 más 1 sobre 2404.8 menos 1 sobre 3835 me da 1 sobre 2058.6. ¿Sí? ¿Qué les está dando lo mismo?
Sí, señor. Perfecto. Entonces, regálame un segundito. ¿Listo? Entonces, mi carga axial máxima que va a resistir mi columna sería pues sacar el inverso de esto, ¿cierto? 2058.6 kilonewton. ¿Cuánto era la carga axial que estaba actuando en nuestra columna inicialmente? Creo que eran 1000 kilonewton. Entonces, la carga es mayor a la que está actuando. Si esto se cumple, el diseño está ok. Y mi diseño biaxial está perfecto. ¿Mm? Si no se llegara a cumplir, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer todo esto, pero voy a modificar el refuerzo de mi columna. ¿Sí? Voy a modificarlo, puedo colocar barras de 1 y 1/8, ¿sí? O cambio la sección. Entonces tienen esas dos opciones para verificar si cumple o no, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, para diseñar una columnita manual es un poquito extenso, pero con esos diagramas es bastante sencillo, ¿sí? Ahora, ese método de la carga de Bresler solo es válido cuando tenemos elementos tipo columna. Y la norma por allá en un apartado dice que la columna es aquella en la cual su carga eh, o sea, cuando la carga resistente, ¿sí? Con respecto a su carga nominal actuante, tiene que ser mayor o igual a 0.1. Si esto se cumple, el método funciona. Si no se cumple, no estamos hablando de una columna y toca entrar en la teoría de vigas. Entonces, mi carga resistente, ¿cuánto es? 2058. Mi carga axial máxima, 3024. Eso me da 0.52, que es mayor a 0.1. Ok. Ya hice las dos verificaciones de mi diseño de Bresler. Listo, chicos. Así es como se diseña una columna con flexión biaxial por Bresler. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, eso que nos decía que se analiza como una viga, ¿qué? No entendí esa parte. O sea, Ya, si por, nos dan uno. ya, por allá en la norma. A ver si la encuentro por acá. Ujú. No me acuerdo exactamente, es en el título. Sí. Regálame un segundo, miramos en el índice del título C. Hay una parte donde les especifica cuándo usar columnas. Ujú. Principio C 143, listo. No me acuerdo dónde está eso, pero bueno, vamos a buscarlo por acá. 143. Requisitos generales. En un segundo, que es que no me acuerdo del numeral, entonces me toca buscarlo. Aquí está. Listo. Dice, para elementos no preesforzados en flexión y elementos no preesforzados con carga axial mayor a de compresión menor a tanto. Bueno, ese no es, pero estamos cerca entonces. Ah, bueno, aquí está lo de Bresler, vean. DC313. Sí, aquí está como toda la historia de Bresler y está por aquí la
la definición de la formulita. Pero aquí debe estar esa condición de que tiene que ser mayor al 10%. No, no está. Me toca buscarla con más calma y les cuento. Básicamente lo que dice es que la norma dice algo como, creo que eso sí estaba por aquí en las imágenes de Bresler, que una columna es columna cuando la carga que actúa es mayor al 10% de la carga resistente a compresión pura, ¿sí? Si no, entonces actúa como una viga. Entonces, ¿qué quiere decir que actúe como una viga? Que entonces tendrían que calcular para este tipo de viga, entonces, así como hacíamos en las vigas con refuerzo abajo, ¿cierto? Calculábamos primero la profundidad C y calculábamos una expresión del momento con unos pares de fuerzas, un para compresión y un para tracción. Entonces, aquí hay una cosa y es que la columna sería como una columna con refuerzo a compresión, ¿cierto? Una viga con refuerzo a compresión. Entonces, pues, se diseña como una viga con refuerzo a compresión. Entonces, ¿cuál es la condición para tratarla como columna o como viga? Que la carga última tiene que ser mayor al 10% de la carga máxima a compresión. Si esto se cumple, es una columna. Si no, es una viga. ¿Listo? Entonces, ¿en qué cambia? O sea, el diseño de la columna es con diagramas de interacción. El diseño de la viga, phi por rho por fy por ta 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 ta. Así se diseña una viga, ¿cierto? Esa es la principal diferencia entre esos dos. Por lo general, esta condición, esta que ven acá, se da en las columnas del último nivel. ¿Mm? Entonces, pues esas columnas tienen una forma diferente de calcularse. Bueno, columnas de niveles inferiores, pues es así, por lo general cumplen todas con esta condición. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Sí respondí su pregunta o quedó más enredado? Sí, profe. Gracias. Profe, qué pena. Digamos, unas preguntas relacionadas con lo que tiene que ver con el proyecto, digamos, para diseñar las columnas del proyecto que tenemos en el SAP, varias, digamos, cargas axiales y momentos de acuerdo al piso. ¿Ahí diseñamos por piso o cogemos, digamos, para esa columna la carga máxima acumulada o una carga máxima y diseñamos a partir de eso? ¿O por piso se diseña cada columnita? Listo. ¿Cuántos pisos tiene su proyecto? 3, profe. La cubierta y 2 entrepisos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Este es su proyecto. Entonces, bueno, cojo mi proyecto, mi edificio, le aplico sismo en X, sismo en Y, ¿m? Y voy y verifico derivas. Cuando mi edificio cumpla derivas, voy a hacer el diseño. ¿M? Entonces, en ese diseño voy a meter las combinaciones de B24, ¿sí? Perdón, o B4, no me acuerdo. Creo que es B24, que son las combinaciones de diseño. Y voy a generar un caso, bueno, todas las combinaciones, combinación 1, combinación 2, combinación 3. En el programa voy a generar algo que se llama la envolvente de todas esas cargas. Entonces, ¿qué hace el programa? Dice, bueno, para la combinación 1 sus diagramas de momento son así,
Para la combinación 2 son así. Para la combinación 3 son así. Y etc, 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 etc. Entonces su diagrama de momentos va a ser una superposición de todos esos diagramas. Entonces coge y superpone aquí el primero, superpone el segundo y superpone el tercero. ¿Ya? Entonces sus diagramas de diseño vendrían siendo algo de este estilo. Pam, 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 pam. Ese sería el verde, su diagrama de diseño. A flexión en un sentido. Esto para los dos sentidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a su proyecto y van a coger, digamos, las columnas en la planta. Van a tener columnas externas, columnas internas, columnas intermedias. ¿Listo? Entonces cogen todas las columnas externas del último piso. Y van a sacar sus diagramas de axial, M33 sale allá en SAP y M22. Y van a diseñar, cogen el máximo axial, el máximo momento 3T y el máximo momento 22. Y vendrían siendo MX y MY. Y con esto hace el diseño por Bressler. Entonces diseña para X, diseña para Y, asigna el refuerzo, verifica la interacción para X y para Y, luego se mete a las cargas recíprocas de Bressler, y verifica su columna, verifica su diseño. Eso va a ser para esta columna. ¿Mm? Tiene que hacerlo para las de los bordes una vez, para las de los extremos, las de la mitad, y para esta. O sea, 3 veces por piso. Entonces lo hace para este piso, para este segundo piso y para este tercer piso. ¿Sí? Entonces tiene que hacerlo por piso, por tipo de columna, hacer este análisis. Les recomiendo que tengan eso como programado. Al menos la forma de determinar los factores gamma, los factores F'C y Fy para saber qué diagrama usar. ¿Listo? Entonces haces eso para cada columna, para cada tipo de columna en cada nivel. ¿Mm? Entonces, pues obviamente esto le va a quedar algo de este estilo. Unas columnas más delgaditas en la parte de arriba, aumentan la sección y aumentan la sección. Eso es idealmente lo que van a obtener. Sí Ah, respondí. listo, profe. Profe, qué pena, ¿lo podemos molestar con otras preguntas del proyecto? Claro, dígame. Hágale, aproveche. Sí, profe, es que algo sí nos dijo usted, pero no lo recordamos bien. Es también para las vigas las diseñamos también de acuerdo a la carga que se aplica, ¿cierto? Para no Sí, sobredimensionar algunas zonas del edificio. exacto. Listo, profe. Y otra pregunta, digamos, ¿cómo SAP nos modela solo para columnas y vigas? Las cargas para las viguetas sí las hallamos por aparte, ¿cierto? La vigueta se diseñó ya. O sea, la vigueta se diseñó cuando hicimos el entrepiso. Ahí ya está diseñada la vigueta. Ah, listo. Sí lo hacía para el acero, pero listo, profe. Y tenía una duda, digamos, la escalera diseñamos los dos extremos como un descanso para el avalúo de cargas. Pero tengo dudas, digamos, de cómo dibujar ese refuerzo, ya que, digamos, no sé, de pronto para poner el refuerzo que se va en la parte superior, no sé, ahí me complico y no sé cómo dibujar bien esa parte en los extremos. Qué pena, profe. Tranquilo. Salidas.
por ejemplo, un detalle en el libro del profesor Segura. Entonces, fíjese, aquí está el descanso, como aquí no hay vigas, sino hay muro, entonces pues ahí está simplemente anclada consigo misma. Aquí va el murito de apoyo. Y aquí en la parte de arriba, aquí, esto que ve aquí es la viga que yo les digo que toca colocar adicional a la escalera. Eh, sí, profe, pero es que esos descansos están divididos en dos. O sea, el descanso se convierte en dos peldaños. Entonces no sabría ahí cómo. Ya le entiendo. Sí, sí, si quiere le puedo mostrar, profe, no sé el dibujo A ver cómo si lo le tengo. entiendo. Oh, bueno, listo, gracias, profe. Juepuchica. Algo así, pero este descanso es así, ¿cierto? Usted tiene unos refuerzos por acá. El descanso es en diagonal, profe. Peor aún así. Sí, es que es una escalera que va solo un tramo, o sea, no tiene dos, sino solo un tramo. Y en los dos extremos tiene dos descansos y los dos van con ese descanso así en diagonal. No, muéstrame su pantalla porque no le entendí. Qué pena, profe. No, tranquilo. A ver. Ya un momento, profe, que tengo el internet muy lento. Listo, ya estamos viendo su pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos así, ya vamos el bosquejo, pero en planta es así. Ujú. Sino que el profe ya nos había dicho que los extremos los diseñáramos como un descanso normal para calcular el acero. Pero digamos a la hora, Ya me acordé de ese. sí, pero entonces a la hora de dibujarlo, digamos, o sea, digamos en la parte de arranque, pues yo lo que hice fue poner el refuerzo superior con el peldaño. Pero acá no sabría cómo llegarlo para anclarlo con la viga. No sé si lo dibujamos así bien o... No, aquí no puede anclarlo a la viga. Ya, espérese. ¿Dejo de compartir? No voy a dejar de compartir. Listo. Suba por favor a la vista en planta. Ok. Entonces, ahí donde están las cotas de 120 a la izquierda y a la derecha debe haber una viga, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ya, listo, anclelo a esa viga y mándelo así como tiene ese refuerzo y no necesita más. Ahí ya estaría hecho el plano. O sea, qué pena, El profe. refuerzo iría horizontalmente dentro de las cotas de 120. Ah, listo. O De sea, ahí para caería en la abajo, o sea, misma. ese Sí. cuadro que usted dibujó, de ahí para abajo, ese cuadro es ya parte de la losa, ¿no? Sí. Entonces, su escalera tiene que ir apoyada en unas vigas que van en la dirección de las cotas de 120 a la izquierda y a la derecha. Ah, listo. O sea, ¿Sí? acá. Correcto. Exacto. Ahí va una viga Ah, sí, profe, pues, yo digamos acá lo que y hice así sería fue... el refuerzo. Correcto. Eso va anclado ahí a la viga. Perfecto. Así Ah, sería. listo. O sea que en este peldaño, digamos en el de arriba del descanso, ¿no iría refuerzo o se No, porque pone... aquí usted ya lo tiene. Eso por lo general colocan como unas barritas de refuerzo ahí en los triangulitos para evitar Ah, retracción y fraguado. Pero pues es una barrita chiquitica.
Listo. ¿Y en el despeje lo ponemos esa varita, esa barra de Sí, contracción? ¿O? sí, sería bueno que la colocaran. Sería algo. Sí, ¿cierto? Correcto, sí, algo así. Pues Listo, obviamente con perfecto. sus recubrimientos, ¿no? Con sus recubrimientos, ahí va ubicada su barra. Sí. Y una última pregunta, profe. Es Hágale. que, digamos, en clase hicimos un ejercicio en donde esta medía 18 y 30 y nos daba 36 y pues la norma 34 y pues lo dejamos por lo que el desfase no es muy grande. Entonces, digamos, acá podríamos hacer algo similar o si debemos cumplir con la norma. No, podría ser algo similar. Listo, profe. Listo, listo. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene preguntas, muchachos? ¿No? Profe, ¿cuál es el archivo? Es que su merced me dijo que le enviara el archivo del SAP que no lo había podido abrir del grupo 1. Ya. ¿Cómo es el que tengo que enviarle? Que es que no lo encuentro. Bueno, entonces cuando ustedes van a cualquier archivo de SAP, qué pena por aquí voy a entrar a un archivo de SAP, ¿sí? Él le genera un montón de archivos. Bueno, este no es el mejor ejemplo. Es que no me acuerdo de tener más. Listo. Él le genera un montón de archivos cada vez que ustedes corren el programa. Dentro de esos archivos hay uno que se llama .s2k, o sea, signito de pesos. Necesito que me envíen ese archivo. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de ustedes están manejando SAP versión 21. Yo la máxima que tengo es 20. Entonces yo llego por aquí y modifico la versión en unos puntos y me permite abrir su archivo. Solo para los que están trabajando más allá de la versión 21. Listo, profe, gracias. Entonces, me envían por favor ese archivo S2K cuando lo estén entregando. Listo. Entonces vamos a continuar, aprovechar esta media horita de clase que nos queda para hablar de un tema que me preguntaron la vez pasada. Hasta el momento vimos cómo diseñar la columna por cargas a flexión, ¿sí o no? Sencillo. ¿Qué pasa con las cargas acortantes en su columna? Entonces, bueno, lo primero es el diseño a flexión. Llego, diseño mi columna y le coloco unas barras ahí a flexión. Pero ¿qué pasa con este refuerzo transversal que va amarrando mi columna? ¿Cómo lo diseño? ¿Qué criterios tengo yo? Entonces voy a tener 3 criterios básicamente. Primer criterio, la envolvente de SAP. Entonces vienen y revisan en sus columnas, digamos, es decir, lo pueden hacer por nivel. Entonces cogen todas las columnas del primer nivel y encuentran los máximos cortantes en las columnas. ¿Sí? Y con ese máximo cortante van y verifican el B sub C, verifican el B sub S y verifican una separación mínima de estribos, igual que hicimos con el diseño cortante de la viga, ¿cierto? Ese es el primer criterio de diseño. El segundo criterio, vamos a determinar algo que, espérenme un segundo, ya les doy el nombre exacto. Le doy otro nombre, pronto la embarro ya. El cortante plástico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el diseño sísmico ustedes van a tener unas vigas y unas columnas. ¿Sí? Y lo ideal es que recuerden que nosotros toda la energía que se genera en el sismo solo diseñamos para un rango elástico. Una pequeña energía, que esta energía es la energía del sismo sobre R. Básicamente eso es lo que uno hace en el diseño. Pero ¿qué pasa con todo este resto de energía? El sismo no va a decir, venga, me diseñaron con un R de 4, entonces solo le dejo entrar este poquito. No, no, señor. El sismo mete toda la energía a su estructura. ¿Cómo disipo yo toda esa energía externa? Lo disipo por medio de de rotulación o de puntos de máximo esfuerzo. Entonces busco que se generen unas rótulas
que lo que hacen es redistribuir las fuerzas en mi sección. ¿Bien? ¿Qué tengo que garantizar? Que mis columnas rotulen mucho después de que rotulen el mecanismo de las vigas. O sea, el mecanismo de falla es primero fallan las vigas y segundo fallan las columnas. ¿Sí? Entonces yo tengo que garantizar un mecanismo que me permita que las columnas fallen después de las vigas. ¿Cómo garantizo yo ese mecanismo de falla en las columnas? Con algo que se llama el refuerzo transversal. Entonces yo aplico cierta cantidad de refuerzo transversal que lo que hacen es generar nodos rígidos para las columnas. Sí, básicamente eso es lo que es el diseño sísmico. Entonces, sísmicamente, ¿cómo calculo yo mi segundo cortante? Entonces, este va a ser mi primer cortante que sale del análisis de SAP. Mi segundo cortante, ¿cómo lo calcularía? Como un cortante último hiperestático. Todos los que vieron análisis 1 y 2 recuerdan que nosotros podíamos tener una columna con unos momentos en los extremos y esos momentos me generan pues unos cortantes hiperestáticos de equilibrio. ¿Sí? Entonces cojo mi columna y calculo el momento plástico del refuerzo en la parte superior más el momento plástico del refuerzo en la parte inferior y lo divido sobre la longitud de mi columna, donde este de acá va a ser el momento plástico del refuerzo inferior y este va a ser el momento plástico del refuerzo superior. En nuestros diseños, pues esos dos momentos van a ser iguales, ¿cierto? Porque el refuerzo es constante en toda la longitud de la columna para nuestros diseños. Profesionalmente ustedes pueden optimizar eso. Pueden tener un refuerzo mayor acá abajo que acá arriba. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿cómo calculo yo ese momento plástico? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el valor de ese momento plástico? Entonces, la norma, bueno, se dice que cojo mi sección transversal con unas barras de refuerzo y calculo el momento plástico empleando un phi igual a 1 y un Fy' igual a 1.25 Fy. Es decir, le aumento una sobreresistencia al acero y garantizo un confinamiento perfecto prácticamente. ¿Cómo lo calculo? Phi, rho, Fy, con la fórmula de la flexión. ¿Sí? Entonces, phi rho Fy por 1 menos 0.59 rho Fy sobre F'C por B por D al cuadrado. Phi valdría 1 y Fy valdría 1.25 Fy. De esta forma, calculo un momento nominal en la parte inferior y en la parte superior. Los sumo y los divido por L. ¿Sí? Y ese va a ser mi cortante 2. Entonces, verifico Phi BC, verifico Phi BS y verifico una separación mínima de estribos para mi segundo caso de cortante. Primero el envolvente, luego el que calculo como el momento plástico. Mi tercer criterio son la separación mínima de la norma. Entonces ahorita les voy a mostrar unos esquemitas donde la norma especifica cada cuánto deben ir separados los estribos en las zonas próximas a los nodos. ¿Para qué? Para generar un nodo rígido en la columna y poder garantizar rótulas en las vigas antes que en las columnas. Sí, eso es básicamente lo que dice la norma. Ahora, ¿cómo genero yo? ¿Cuáles son esos requisitos de detallado del refuerzo? Entonces, por ejemplo, la norma dice, cuando usted esté haciendo un diseño, tiene que garantizar una separación mínima entre las barras de refuerzo. ¿Sí? Esa separación mínima, un segundito, esa separación mínima esto ya es para la parte del detallado de sus columnas en el proyecto, listo. Debe ser menor a 1.5 veces el diámetro de la barra longitudinal, 4 centímetros o
4/3 del tamaño máximo del agregado. Esa es la separación S. Y pues R, que pues depende si está expuesta o no a la intemperie o al suelo. Entonces pueden tener Rs de 4 centímetros cuando es una columna interna o Rs de 7.5 centímetros cuando estamos en contacto con el suelo. ¿Sí? Entonces en base a eso ustedes pueden verificar la separación de sus barras. Esto, primer requisito. Segundo requisito, la norma les dice, cuando tengan columnas con estribos rectangulares, como mínimo deben tener 4 barras en estas columnas. ¿Sí? Con estribos rectangulares. Cuando tengan columnas circulares con espirales, como mínimo deberán poner 6 barras. ¿Listo? También lo exige la norma. Cuando tienen columnas con diversas formas, ustedes que están allá trabajando arduamente en sus diagramas de interacción, la norma les dice, mínimo en cada esquina debe ir una barra. Para poder hacer armados del refuerzo acortante. Entonces en cada esquina como mínimo debe haber una barra, según la norma. Esos son como los requisitos básicos de armada. Ahora, este es el espaciamiento mínimo. ¿Cuánto va a ser el máximo? ¿Cuánto va a ser mi refuerzo máximo? Mi espaciamiento máximo, perdón. ¿Sí? Entonces la norma les dice, listo. Máximo van a ser 15 centímetros. ¿Sí? En caso de que yo tenga más de 15 centímetros, es decir, digamos esta columna. Ustedes pueden poner un estribo aquí por fuera. Chan, 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 listo. Pero esta separación es mayor a 15 centímetros, digamos 17 centímetros. Entonces la norma le dice, listo, deje los 17 centímetros. Pero esas barras que están más separadas de 15 centímetros tienen que estar amarradas con un estribo adicional. Entonces pueden colocar unos ganchos especiales que son algo de este estilo. ¿Sí? O pueden colocar doble estribo. ¿Sí? El hecho es que no podemos tener una barra a más de 15 centímetros sin estar amarrada por un estribo transversal. ¿Está claro eso, chicos? ¿O está muy enredada esa parte? ¿Listo? Eso es básicamente lo que dice la norma en cuanto al refuerzo de corte. Ahora, ¿cómo se ve una columna con un refuerzo de corte? Entonces aquí a la izquierda vemos el esquema de la columna, aquí vemos las vigas superior e inferior, una longitud libre, una longitud L sub O, que es la longitud de confinamiento, y una longitud libre sin confinar. La norma exige que los traslapos de las barras sean realizados en el tercio central de las columnas. ¿Ya? Esa es lo que exige la norma. En el tercio central de las columnas ustedes tienen que hacer los traslapos. ¿Listo? Ahora, por aquí abajo, ¿qué vemos? Dígame. Sí, señor. Profe, una pregunta. Ya como ahorita veíamos que cada piso cambia la sección, pues me imagino que también en algún punto cambiará el refuerzo, ¿no? Claro. ¿Cómo se haría ahí? Ya vamos para allá. Así es. Por ejemplo, aquí en la parte inferior vemos lo que les decía de las separación entre barras. Fíjense que aquí me tocó colocar unos estribos suplementarios. Y aquí en este caso coloqué unos ganchos. Ustedes colocan la que mejor les plazca, la que mejor les funcione. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se disparcen los
estribos, cómo se distribuyen los estribos en una columna, depende de la zona de amenaza sísmica. Por ejemplo, esta sería para una zona de amenaza sísmica mínima. ¿Mm? ¿Qué dice la norma? Bueno, aparte de las dos verificaciones que ya hicimos, ¿cierto? Para zona de amenaza mínima, tenemos que hacer la verificación 1, no más. La del cortante según las combinaciones. ¿Listo? ¿Qué tenemos en nuestra columna? Una columna rectangular con base B, altura H, un recubrimiento R, una distancia B sub C y H sub C, que es a cara exterior de los estribos, es como el núcleo de concreto, ¿cierto? Entonces la norma dice, la separación de estribos, ¿sí?, tiene que ser menor a 16 veces el diámetro de la barra longitudinal, 48 veces el diámetro del estribo B y H. Esa es la separación mínima para estas vainas, para estas columnas en DMI. Entonces tengo que hacer la verificación 1 y la verificación 3. La verificación 1, recuerden que es la de SAP, la de las envolventes, y la verificación 3 es esta de acá, este desplazamiento. Entonces calculan estos valores y cogen el mínimo y distribuyen los estribos en esa distancia. Eso es para la zona mínima, la zona de amenaza sísmica baja. Cuando ya estamos en zona de amenaza sísmica intermedia, nuestras estructuras tienen que ser como mínimo moderadas, con una disipación moderada de energía. Entonces, para esa zona de moderada, los estribos se van a distribuir con una separación S1 para las zonas de las rótulas, ¿sí?, las zonas de confinamiento LO, y S2 para el resto de la columna. Entonces, viene, ¿cuánto vale la zona protegida de la columna, la zona de confinamiento? Entonces dice, va a ser el mayor de la dimensión B o la dimensión H, la luz libre sobre 6 o 50 centímetros, según la norma. Entonces ustedes calculan esos 4 valores y el mayor les va a determinar cuál es esta distancia LO de confinamiento de la columna. ¿Listo? En esa distancia, ¿a cuánto van a separar sus estribos? Entonces, máximo, o sea, el mínimo de B tercios, H tercios, 8 veces la barra longitudinal, 16 el estribo o 15 centímetros. El menor de estos 5 valores les va a dar la separación en esta zona de confinamiento de LO. Para el resto, entre LO y LO, vamos a separarlo a 2 veces S1. ¿Sí? Listo. Entonces, para disipación moderada, que creo que todos sus proyectos están en disipación moderada, tenemos que hacer 2 verificaciones. La verificación 1, que es a partir de SAP, miro cuáles son los cortantes máximos y miro cuál es la separación de estribo necesaria. O la verificación 3, que es básicamente este esquema de acá. ¿Listo? Eso es para disipación mínima y para disipación moderada. ¿Está claro hasta ahí o alguien tiene alguna preguntita de esto? Básicamente lo que les estoy diciendo es que no tienen que diseñar estribos con la fórmula del momento plástico, sino simplemente aquí con estos esquemas de refuerzo prácticamente y lo que salga de SAP. Por lo general las columnas, este requisito el primer requisito de verificar el corte, por lo general se cumple muy bien. Entonces pues nunca es gobernado en el diseño, en el detallado. Casi siempre gobierna este B3, que son las condiciones que estamos viendo. Ahora, ¿qué sucede si su estructura está en disipación especial? Entonces en disipación especial, cuando está en zona de amenaza alta, tiene que hacer las 3 verificaciones. La de SAP, la de los momentos plásticos sobre la longitud, ¿cierto? Y la del detallado. Entonces, ¿qué dice la del detallado? Es básicamente lo mismo. ¿Cuánto va a valer LO? La longitud de zona protegida. El mayor de la base, de la altura, la luz libre sobre 6 o 45 centímetros. ¿Sí?
En esa zona, ¿cómo va a distribuir sus estribos? La separación de estribos tiene que ser la mínima entre 6 veces el diámetro de la barra, P sobre 4, H sobre 4, o entre 10 y 15 centímetros. Lo mismo para la protegida de abajo. Y en esta zona intermedia vamos a colocar estribos a máximo 6 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros. ¿Mm? Esto es para cuando estén detallando en zonas de disipación de energía especial. ¿Listo? En sus proyectos, ustedes tendrán que cumplir con la de DMO. Y obviamente sus detallados tienen que incluir todo esto. Ahora, llega y dice la norma que por acá en las zonas, qué pena, donde realicen empalmes, ¿sí? Esas zonas de traslapo deben cumplir con el refuerzo de la zona protegida. Entonces, si yo por aquí tuviera un traslapo, ¿m? En esta zona lo trato como si fuera una zona protegida. ¿Listo? ¿Está claro eso, muchachos, o alguien tiene alguna duda para su detallado del refuerzo acortante? Profe, eh, esa separación mínima en los traslapos también se cumple para vigas o solo para columnas. También hay que protegerlo, pero pues ahorita no vamos a diseñar vigas sísmicas, ¿sí? Ah, En listo, las profe, vigas gracias. también hay unos requisitos para los refuerzos en los traslapos. Entonces, Ah, pues, listo, profe. eso ya cuando tomen un curso de diseño sísmico o algo así. Aquí se nos sale el alcance del curso. Esto se sale del alcance del curso, pero pues creo que esto sí es importantísimo que lo conozcan, lo de la columna. Bueno, entonces ese sería el detallado en zona de amenaza moderada. Ahora, ¿qué más solicita la norma? Resulta que después del sismo de Armenia, fue en el 99, nos dimos cuenta que teníamos un problema y es que estábamos diseñando vigas muy rígidas y columnas muy débiles. ¿Sí? Entonces esto es como nuestros edificios parecían ese tipo que va al gimnasio todos los días, que sube estados a Instagram, toda esa vaina, ¿sí? Entonces el tipo es un triángulo arriba y unas paticas aquí, tin, tin. Pues eso es inestable, en cualquier parte del mundo eso va a ser inestable, ¿sí? Entonces en Armenia lo que pasó fue que muchos edificios colapsaron, ¿m? Y ustedes miraban y veían unas vigas supremamente gruesas y unas columnas chiquiticas. Eso parecía puro gimnasio. Gimnasio de esos del tercer piso que van del Bodytech, se anima el Bodytech, esa vaina de tipos así, como triángulos invertidos, esa vaina así horrible. Entonces, pues en los edificios también se ve feo eso, ¿no? Entonces la norma que dijo, bueno, esto no va en el proyecto, chicos, se lo digo simplemente porque es algo que nunca me lo dijeron y es importantísimo saberlo. Nosotros tenemos que garantizar ahora estructuras de columnas fuertes y vigas débiles. ¿Mm? ¿Para qué? Para que primero las rótulas se generen en las vigas y nuestras columnas puedan presentar mayor integridad después de un sismo. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar eso? Tengo que cumplir esta relación. En todos los nodos de su edificio, en todos, absolutamente en todos tiene que cumplir eso. Calcula los momentos nominales de la columna, de los elementos que llegan a la columna por arriba, por abajo, la viga por la izquierda y la viga por la derecha. La sumatoria de los momentos nominales de las columnas tiene que ser al menos mayor a 1.2 veces los momentos nominales de las vigas. Entonces, de esa forma estoy garantizando que mis columnas son al menos el 20% más fuertes que mis vigas. Y ahí voy garantizando la generación de rótulas en los extremos. ¿Ya? Pero esto es para su vida profesional, esto no entra en el proyecto. Software que ya haga esa verificación, ETAPS. Esos manes sí tienen eso incluido. SAP,
No, entonces cuando diseñen en SAP, les toca hacer verificación nodo a nodo de toda su estructura diseñada. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos, del detallado del refuerzo? De cómo ir al gimnasio y no omitir las jornadas de piernas. ¿No? ¿Ninguna? Profe, qué pena otra vez molestar. Lo referente a los centros de carga Centros de... que varían de acuerdo a la simetría de la columna y del acero de refuerzo. Es que estuve mirando en McCormack Ah, ya. y ellos... Ah, qué pena. Profe. Siga, tranquilo. No, y ellos, o sea, ellos sí especifican, digamos, para una columna tipo T, pero el refuerzo que tienen es simétrico. No, no es Entonces, simétrico. no. Oh, con eso, creo que no es simétrico. Sí, es que, pues yo digo que es simétrico porque lo que usan las mismas barras, 4 número 9, y lo único que afecta es el centroide para esas barras en la fórmula. Entonces, no sé, digamos, si fueran 2 número 9 y 2 número 8, ¿cómo se podría hacer? ¿Este? Sí, profe. Ah, bueno, ese sí son 2.9. Sí, fue en este en el que yo lo vi o no. Bueno. Básicamente lo que usted está haciendo es una sumatoria de momentos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, si fueran diferentes, aquí lo que él hizo con las barras, si no estoy mal, debe estar por acá. Dice que colocó 3, 8, 9, 10, 11. Pam, 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 pam. Esta es la del concreto, esta es la parte del concreto. Y estas de aquí son las barras de acero, si no estoy mal. ¿Cierto? Creo que es el CS primo, profe, porque el 326 y 217 lo sacó para las dimensiones de cada rectángulo. Es Y que no el me acuerdo. Este, 226.4 es el acero. 200, el 326.4, aquí está el acero. Listo, pues esta va a cambiar, ¿cierto? Entonces, él lo que hace es que calcula como menos 326.4 por 3. No me acuerdo cómo era este ejercicio. Espérame un segundo. Ya. Se suprime desde la compresión de las varillas de refuerzo, este de acá. Este es el del acero. ¿Mm? Y estos son los del concreto, que lo dividí en dos partes y este es el del acero. Y todo eso me da el total, listo. Entonces llega y dice, multiplica esta carga por el centroide. Supongo que el centroide está por acá, que es este X barra. 7, 3, está por acá. Por 10 sería 5, 6, 7, 8, 4 y 6 son 10. Entonces, este sería 3, este sería 10 a las figuras de concreto. Y para las barras, calcula la mitad del centroide de las barras, ¿sí o no? Sí, señor. Y ese centroide les da 7, si no estoy mal. 7. Sí, señor. Que es esta expresión de acá. Listo. En el caso de que sus barras sean diferentes, este centroide lo calcula como lo calculamos acá. ¿Se acuerda que acá hicimos un ejercicio donde calculábamos el D? Sí, sí, señor. Así lo calcula con esa misma metodología. Hace una sumatoria de momentos respecto a este lado y calcula esta y calcula el centroide de esas barras. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Listo, sí, señor. Gracias, profe. Bueno, entonces, preguntas del refuerzo, acorte, de diseño de carga biaxial.
¿no? Entonces, Sí, profe, pues la pregunta diga. que le planteé ahorita, de, bueno, ¿en qué punto o cómo se hace el cambio de aceros y de todo de un piso a otro entre Listo. columnas? Ok, dame un segundo, voy a sacar unas imágenes por aquí que encontré por internet. Es que leer la norma respecto a eso es un poquito complicado. Si no, no es tan fácil. Regáleme un segundo y ya les paso las imágenes que encontré. Esta. Ya no se está acabando la hora. Entonces tu pregunta era cuando teníamos cambio de secciones, ¿cierto? Sí, Ujú. La primera. Y esta sería la segunda. Entonces, eso va a depender de la posición de la columna, si es una columna externa o si es una columna interna. Entonces, por aquí está el caso de cuando tenemos una columna exterior. Entonces, pues la condición de la columna exterior es que por aquí, pues tienen que quedar a ras las columnas, ¿no? No es que la columna de arriba, pues, no se ve bonito, digamos, tener usted aquí la columna inferior y luego tener aquí la columna de arriba. Entonces, por lo general, eso se deja aquí a ras por la cara externa. Entonces, ¿qué dice? Tiene que el refuerzo inferior de la columna que se choca con la viga, ¿sí? Que no tiene continuidad recta, le hace aquí un traslape. Entonces, esta va a ser una longitud de traslapo con un gancho. Y eso queda en la viga. El refuerzo externo, que es el que se continúa en la columna superior, si cambia, toca hacer un traslapo acá. ¿Sí? Así no nos guste. Y tiene que ser confinado con requisitos de confinamiento especiales ahí de la norma, ¿sí? Dependiendo de la zona de amenaza sísmica. Bueno, ahora, la última condición para este tipo de traslapo es que la distancia entre la cara de la columna superior y la inferior tiene que ser más de 7.5 centímetros, ¿ya? Para poder emplear este sistema de traslapo. Ese es el primer caso, cuando tenemos columnas exteriores. Cuando usted tiene columnas interiores, ahí en ese caso usted sí puede reducir el ancho de su columna, ¿no? ¿Sí? ¿Qué condiciones tienen este traslape? Primero, pues el refuerzo tiene que ser doblado de la columna inferior a la superior. Entonces, ese doblez tiene que cumplir con esta proporción, 1 horizontal, 6 verticales, esa es la inclinación máxima. No pueden hacerlo más inclinado. Entonces, si esto les da una columnita muy chiquitica y una muy grande acá abajo, pues eso no funciona en ningún lado, ¿no? Ustedes no pueden llegar y doblar esto así. No, no se puede. Entonces, esa es una condición para el dimensionamiento de la columna superior. Una cosa es el diseño, otra cosa son los requisitos de armado. Si por diseño les da 30, pero por requisitos de armado tienen que ponerle mínimo 40, pues entonces cambian el diseño a 40, que pues obviamente va a cumplir mucho mejor que la de 30, ¿sí o no? Condiciones, bueno, los traslapes aquí cuando el refuerzo cambia. Si el refuerzo no cambiara, esta barra se puede prolongar, pero por lo general esas barras cambian de refuerzo. Entonces se hace un empalme en esta región con un refuerzo de confinamiento para la zona de Leo, ¿sí o no? Eso sería para este refuerzo. Este doblez del refuerzo tienen que hacerlo antes de poner las barras dentro del concreto. Entonces llegan ustedes allá en su obra, colocan su formaleta y funden la columna y dejan los pelos. Chun, chun, chun. ¿Para qué? Para continuar de ahí para arriba con el resto de columna, cuando venga la segunda fundida. ¿Mm?
Si ustedes dejan los pelos rectos, antes de fundir el concreto, la columna de arriba tiene que tener la misma sección. Si tiene una sección menor, estos pelos de la columna tienen que ir doblados antes de fundirla. ¿Listo? Eso es lo que dice la norma en cuanto a esos refuerzos en los dos tipos de columnas. ¿Sí? Igual sé que es mucho tema para asimilar así de una vez, entonces les voy a dejar esos esquemitas ahí en el Moodle. Toda la presentación se los dejo ahí con las notas en el Moodle para que tengan pues toda esta información ahí. Ustedes puedan filtrar lo que necesiten y lo que no para su proyecto. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor. Vale, gracias. Sí, profe, gracias. Última cosita para los detallados de los planos. Llegan a un nodo viga columna. La viga tiene un refuerzo acortante. La columna también. En el nodo, ¿cuál de los dos refuerzos a corte continúa? ¿El de la columna o el de la viga? Creo que el de la columna, profe. ¿De la columna? Exacto. Les estoy diciendo que no sean como el tipo que va al gimnasio y queda la viga más fuerte. No, quiero que la columna quede más fuerte. Si yo quiero eso, si yo quiero garantizar una rótula en las vigas, pues lo normal es que yo pase el refuerzo de mi columna por el nodo. ¿Listo? El primer refuerzo siempre tiene que estar a 5 centímetros de la cara de la columna. El primer estribo. ¿Ya? Esos son como todos los requisitos aquí de armado, así a grandes rasgos para que ustedes los tengan claros en su proyecto. ¿Listo? Entonces a la pregunta que nos hacían en la clase pasada de cómo diseño el cortante de la columna, ustedes están de MO, tienen que cumplir este detallado. ¿Listo? Como les digo, este primer requisito por lo general siempre se cumple. Entonces, pues, lo que gobierna es este detallado que estamos viendo ahí de la columna. Bueno, primer paso. Segundo requisito de detallado, la separación de las barras y los ganchos, si necesitan o no ganchos suplementarios. ¿Ya? Entonces hacen un esquemita, verifican sus separaciones y si no necesitan ganchos suplementarios, bien. Si los necesitan, tienen que colocarlos. Y finalmente, verificar cuando tenga cambio en secciones de columnas. ¿Listo? Entonces ahí va otro punto para el detallado. Entonces, como se dan cuenta, eso en concreto es bastante cansón para hacer un detallado de una estructura. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Solo recibí 2 proyectos para revisar, entonces esos 2 fueron los que revisé con sus comentarios. Ya les envié los comentarios esta tarde. Si algún grupo tiene alguna duda, me escribe al grupo de WhatsApp y cuadramos una reunión y resolvemos las dudas. ¿Sí? Por lo general me sirven los horarios después de las 5 de la tarde, entonces yo estoy ahí pendiente para todos los que necesiten. Bueno, chicos. Bueno, que no hemos dicho la fecha. La fecha del proyecto va a ser para voy a recibirlos todos en digital, ya no en físico, porque veo que hubo como un problema ahí en el grupo que no se pusieron de acuerdo. Entonces, todos en digital para el viernes 21 a medianoche. ¿Listo? Plazo final, viernes 21 a medianoche. Recibo el proyecto, recibo memorias y planos y hojas de Excel y modelo de SAP. ¿Listo? Para ver si el fin de semana salgo de eso y les entrego su nota. Y el examen final, yo creo que lo estaríamos haciendo el 20, la de hoy en 8. Entonces tienen de aquí al 20 para que hagan su proyecto, resuelvan dudas, si tienen alguna duda, me preguntan. Y el 20 hacemos el examen. 20 examen, 21 proyecto final. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? ¿Está bien para ustedes? Listo. Sí, profe.
proyecto de diseño y este proyecto de diseño. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención el día de hoy. Nos perdimos Pasión de Gavilanes, pero aprendimos demasiado en esta vaina del detallado, que es bien importante. Entonces, ahorita les subo la clase y les dejo la presentación para que puedan repasar. Nos vemos el próximo martes, si no hay preguntas.